Perdón. Bueno, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Vamos a tener una breve, corta prédica Vamos ter uma apresentação bem curta e breve sobre la materia de escatología bíblica. sobre a matéria de escatologia bíblica. La escatología bíblica es una ciencia de la teología A escatologia bíblica é uma ciência da teologia que trata de los asuntos, sobre todo, que apuntan la segunda venida del Señor Jesucristo. que trata do assunto que, sobretudo, aponta a segunda vinda de Jesus Cristo. No solamente la segunda venida del Señor Jesucristo, Não somente a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, pero todos los acontecimientos que están a conectados. mas todos os acontecimentos que estão conectados a esse assunto também. Tales como tribulación, milenio, juicio final. Tal como tribulação, milênio, juízo final. Entendemos que hoy en día hay tres corrientes distintas Nós entendemos que hoje existem três correntes distintas respecto a la segunda venida de Cristo. que tratam sobre a segunda vinda de Cristo. Hay muchos que creen y Cristo vendrá antes que la tribulación se establezca. Tem muitos que acreditam que Jesus Cristo voltará antes da tribulação. Estos son los pretribulacionistas. Esses são os pré-tribulacionistas. Hay otros que creen que la iglesia será raptada o sacada de la tierra Tem outros que acreditam que a igreja vai ser arrebatada ou tirada da terra en la mitad de la tribulación. no meio da tribulação. Pero otros creen que la iglesia pasará por la tribulación E outros acreditam que a igreja passará pela tribulação y sería raptada o sacada de la tierra al final de la tribulación. e que seria tirada e sacada da terra no final da tribulação. Vamos no presentar estas tres corrientes, Mas nós não vamos apresentar essas três vertentes, pero vamos a presentar la que más se encaja mas vamos apresentar a que mais se encaixa dentro de los textos que vamos a presentar, dentro dos textos que nós vamos apresentar. que no son textos por mi conveniencia propia. Que não são textos que são da minha própria conveniência. Son textos bíblicos bien claros, São textos bíblicos que são muito claros, que deben, por supuesto, ser identificados que têm que, então, por isso, serem identificados y para que podamos situarnos o ubicarnos respecto al tiempo y al espacio. para nos situar e nos colocar no tempo e no espaço. Bueno, para empezar, voy a cambiar acá la página. Y esta página, no sé si todos estarán viendo, habla de las dispensaciones bíblicas. A ver si vosotros podéis ver la página siguiente que habla de las dispensaciones bíblicas. A ver si alguien está. Para começar, nós vamos mudar a página aqui. Eu quero ver se vocês conseguem ver essa página, fala sobre as dispensações bíblicas. ¿Cuántos están mirando la página siguiente que dice dispensaciones bíblicas, por favor? Quantos estão conseguindo ver essa página seguinte que diz dispensação bíblica? Yadira, compartila. Ya, pastor, regálame un segundo. Ya comparte la hermana. Ok, vamos a ver si ella logra hacerlo. Sí, sería Sí, esta. ahí está. Muy bien. Ahora, el tema es, a ver si todos están viendo bien encajadito. E dá para clicar no quadradinho ali e abrir. Sí. Seguí, Luis. Ok, Vê bem. ok. Si vosotros ponéis atención, Se vocês colocam atenção, esta es una cronología bíblico-histórica aí está uma cronologia bíblica histórica de las dispensaciones. das dispensações. ¿Qué son las dispensaciones bíblicas? Que são as dispensações bíblicas. Son los periodos de tiempo
Esses são os períodos de tempo que Dios ha tratado en acercarse al hombre. que Deus tratou de se aproximar do homem. Sin embargo, en cada periodo de tiempo Mas, em compensação, em cada período de tempo que Dios ha tratado de acercarse del hombre, que o homem tenta se aproximar do homem, el Deus hombre tenta se aproximar do homem, siempre ha presentado su fracaso, o homem sempre tem fracassado. porque Dios ha puesto una responsabilidad. Porque Deus coloca uma responsabilidade Cuando esta responsabilidad no es cumplida, e quando o homem não cumpre essa responsabilidade, se produce el fracaso. é onde o fracasso se produz. Y desde el fracaso al juicio. E o fracasso produz juízo. La primera dispensación, por lo tanto, A primeira dispensa, portanto, fue la dispensación de la inocencia. foi a dispensa da inocência. Y el evento más importante fue la creación. E o evento mais importante é a criação. La responsabilidad de esta primera dispensación A responsabilidade dessa primeira dispensa fue obedecer a Dios. foi obedecer a Deus. Así nos plantea Génesis 1, 26 al 28. Assim nos indica Gênesis 1:28. Pero el hombre fracasó Mas o homem fracassa a causa de la desobediencia. por causa da desobediência. Cuando el hombre desobedece a Dios, Quando o homem desobedece a Deus, como así pasó en el huerto de Edén, como assim aconteceu no Jardim do Éden, se le trajo el juicio. vem sobre ele o juízo. Y este juicio fue la maldición y la muerte. E esse juízo trouxe maldição e morte. Pero a pesar de todo este fracaso, Mas apesar desse fracasso, Dios sigue teniendo ganas de acercarse al hombre. Deus continua com muita vontade de se aproximar do homem. Y ahí pasamos a la segunda dispensación, E aqui temos a segunda dispensação, la dispensación de la conciencia. uma dispensação da consciência. El evento más importante de esta dispensación O evento mais importante dessa dispensa fue la caída del hombre. foi a queda do homem. Dios ha puesto una responsabilidad en esta dispensación: Deus colocou uma responsabilidade nessa dispensação. hacer el bien y sacrificios con sangre. Fazer o bem e fazer sacrifícios com sangue. Pero el hombre fracasó en cumplir esta responsabilidad. Mas o homem mais uma vez fracassou em cumprir essa responsabilidade. Y el resultado fue su maldad. E o resultado disso foi a sua maldade. Y esta maldad produjo el diluvio. E por causa dessa maldade veio o dilúvio. Pero Dios sigue insistiendo en acercarse del hombre. Mas Deus continua insistindo em se aproximar do homem. Y de ahí empieza la tercera dispensación, E é aqui que começa a terceira dispensação, llamada el gobierno humano. chamada de governo humano. El evento más importante de esta dispensación O evento mais importante nessa dispensação fue el diluvio. é o dilúvio. Dios dio una responsabilidad a la raza humana Deus deu uma responsabilidade para a raça humana, de esparcirse y multiplicarse por toda la tierra. se espalhar e se multiplicar por toda a terra. Pero de nuevo fracasaron. Mas eles fracassaram mais uma vez. No se esparcieron. Não se espalharam, En cambio, construyeron una torre. mas ao contrário, construíram uma torre Y esta torre trajo sobre a la raza humana un juicio, e essa torre trouxe sobre a raça humana um juízo. que fue la confusión de idiomas. Foi a mescla dos idiomas. De ahí Dios de nuevo intenta acercarse al hombre. E Deus aí de novo, mais uma vez, tenta se aproximar do homem. Y empieza la cuarta dispensación, E aqui começa a quarta dispensação, llamada la promesa. chamada de a promessa. El evento más importante de esta dispensación O evento mais importante nessa dispensação fue la Torre de Babel. é a Torre de Babel. El hombre tenía una responsabilidad en esta dispensación, E o homem, como sempre, tinha uma responsabilidade nessa dispensação. y era habitar en Canaán. E era morar em Canaã. Pero el hombre de nuevo fracasó, Mas o homem mais uma vez fracassou. porque fueron a Egipto a habitar.
porque foram morar no Egito. Y por esta desobediencia E por causa dessa desobediência, trajo sobre la raza humana, por lo menos para la nación de Israel, trouxe para a raça humana, principalmente sobre a nação de Israel, la esclavitud de 430 años en Egipto. a escravidão de 430 anos no Egito. Una vez más, Dios intenta acercarse del hombre. Mais uma vez, Deus tenta se aproximar do homem. Y entramos en la quinta dispensación, E aqui vem a quinta dispensação, y es llamada la ley. que é chamada de lei. Esta dispensación tiene el evento principal, el Éxodo. E essa dispensação, o seu evento principal é o Êxodo. El Éxodo es marcado por la salida de más de 3 millones de israelíes desde Egipto. O Êxodo é marcado pela saída de mais de 3 milhões de israelitas do Egito. La responsabilidad en esta dispensación, E a responsabilidade dessa dispensação, guardar toda la ley. guardar toda a lei. Sin embargo, fracasaron una vez más. Mas, mais uma vez, eles fracassaram. Quebrantaron la ley. Quebraram toda a lei. Y este quebrantamiento produjo E essa quebra produz la dispersión de la nación de Israel por todo el mundo. a dispersão da nação de Israel por todo o mundo. Viene entonces la sexta dispensación, Então aqui vem a sexta dispensação, la era de la iglesia. a era da igreja. La era de la iglesia, según algunos expertos, A era da igreja, segundo alguns especialistas, pudo haber empezado en el día de Pentecostés, deve ter começado no dia de Pentecostes, en el libro de los Hechos capítulo 2. no livro de Atos, capítulo 2. Ya otros creen E outros acreditam que fue en la dispersión de Israel. que foi quando Israel se dispersou. Hay entonces esta pequeña polémica. Então tem essa pequena polêmica, essa pequena Sin embargo, dúvida. la responsabilidad Portanto, a responsabilidade era de poner la fe en Jesús y guardar la sana doctrina. era colocar a fé em Jesus e guardar a sã doutrina. Pero igualmente, una vez más, fracasaron, E eles mais uma vez fracassaram, aceptando doctrinas o enseñanzas adulteradas. aceitando doutrinas e ensinamentos adulterados, Y trajo como juicio que trouxe como juízo la apostasía, la doctrina falsa en medio de las iglesias. a apostasia e as falsas doutrinas no meio da igreja. Quiero recordarles o recalcarles Eu quero relembrar vocês, ou trazer à memória, que a partir de esta sexta dispensación, la era de la iglesia, que a partir dessa sexta dispensação, a era da igreja, hay un hueco, hay un agujero, hay un espacio vacío. tem um buraco, tem um furo, um espaço vazio. Y este espacio vacío sería un periodo de interrupción E esse espaço vazio é um período onde se interrompeu, y corresponde exactamente a los 7 años de tribulación. que é correspondente exatamente aos 7 anos de tribulação. La iglesia será quitada de la tierra A igreja será tirada da terra, y tras esta retirada, entonces empezará un periodo de 7 años que la Biblia nos enseña como tribulación. depois desse período de retirada começará um período de 7 anos de tribulação. Es importante recalcar É importante recordar que este periodo está dividido en 2 partes iguales. que esse período está dividido em 2 partes iguais. 2 partes iguales de 3 años y medio. 2 partes iguais de 3 anos e meio. Y mucha gente se pone muy confundida respecto a lo que va a pasar en cada una de estas 2 partes. Muitas pessoas ficam confundidas do que o que vai acontecer em cada uma dessas partes. Es importante ya aclarar que en la primera parte, É importante deixar bem claro que na primeira parte, la primera parte o los primeros 3 años y medio, ou nos primeiros 3 anos e meio, va a haber una cadena de acontecimientos vai haver uma sequência de acontecimentos marcados por la apertura de 7 sellos marcados pela abertura de 7 selos y el toque de 7 trompetas.
e o toque de 7 trombetas. La segunda parte o los últimos 3 años y medio A segunda parte, os últimos 3 anos e meio, será marcado por el derramamiento de 7 copas de la ira de Dios. será marcado pelo derramamento das 7 copas da ira de Deus. Entre la primera parte de 3 años y medio y la segunda parte de 3 años y medio, Entre a primeira e a segunda parte de 3 anos e meio, seguramente la segunda parte será la peor. temos certeza que a segunda parte será pior. La Biblia sí nos señala. A Bíblia assim nos indica. Por ello que la segunda parte de los 3 años y medio, Por isso que a segunda parte dos 3 anos e meio, según los expertos en el asunto, segundo os entendidos no assunto, se llama de gran tribulación. é chamada Grande Tribulação. Sin embargo, el periodo total de 7 años Portanto, o período total de 7 anos es conocido como tribulación. é conhecido como tribulação. Todos han entendido, queridos hermanos. Tribulación, el periodo total de 7 años. Todos entenderam, irmãos? O período total de 7 anos é conhecido como tribulação. Sin embargo, el último periodo de 3 años y medio, ahí sí, la Biblia nos enseña que es gran tribulación. Mas o período último de 3 anos e meio, a Bíblia nos ensina que é a grande tribulação. Cuando termine el periodo total de 7 años, Ao terminar o período total de 7 anos, Cristo regresa con la iglesia glorificada hacia la tierra. Cristo retorna com a igreja glorificada para a terra. Pero ¿qué va a pasar con la iglesia a lo largo de estos 7 años? Mas o que acontecerá com a igreja durante esses 7 anos? La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, Na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, y la primera carta a los Corintios, capítulo 15, e na primeira Coríntios, capítulo 15, como también el capítulo 3 de Primera de Corintios, como também no capítulo 3 de 1 Coríntios, nos enseña que la iglesia estará en el cielo nos ensina que a igreja estará no céu, participando de 2 eventos. participando de 2 eventos. El primer evento es llamado de Tribunal de Cristo, O primeiro evento é chamado Tribunal de Cristo, el momento que se va a repartir las recompensas a los justos, a todos que trabajaron en favor de la obra de Dios. É o momento onde as recompensas vão ser repartidas entre os justos, aqueles que trabalharam para a obra de Deus. Y el segundo evento será las bodas del Cordero. E o segundo evento será as bodas do Cordeiro. Pero importante entender eso. Isso é muito importante de ser entendido. Antes del tribunal de Cristo Antes do Tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero, e das bodas do Cordeiro, se lleva a cabo el rapto. vem o arrebatamento, o rapto, Que también es conocido por arrebatamiento de la iglesia. que é conhecido como arrebatamento da igreja. El arrebatamiento o rapto es planteado por 2 acontecimientos. O arrebatamento, o rapto, ele é marcado por 2 acontecimentos. Primer acontecimiento según la orden bíblica, la resurrección de todos los muertos justos de todos los tiempos. O primeiro acontecimento, segundo a ordem bíblica, é a ressurreição de todos os mortos justos. Y el segundo acontecimiento, la transformación y glorificación de los vivos en aquel entonces. O segundo momento é a transformação e a glorificação dos vivos naquele momento. Cuando los justos resucitados y los justos transformados juntos serán glorificados. Quando os justos ressuscitados e os justos arrebatados serão glorificados. Y serán llevados hacia el cielo. Vão ser levados ao céu. Ahí empieza Tribunal de Cristo y bodas del Cordero. E aí começa o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Y mientras tanto en la tierra se despliega el tiempo de los 7 años de la tribulación. Enquanto isso, na terra ocorre os 7 anos da tribulação. Cuando el tiempo de los 7 años se termina en la tierra, Quando se termina os 7 anos na terra, Cristo regresa con la iglesia glorificada. Cristo retorna com sua igreja glorificada. Interesante que la segunda venida de Cristo
O interessante é que a segunda vinda de Cristo, es dividida en dos partes. ela é dividida em duas partes. La primera parte, Él viene para la iglesia. A primeira parte, ele vem para a igreja, Se llama el rapto. ele chama o rapto. La segunda parte, 7 años después, A segunda parte, que é 7 anos depois, Él viene con la iglesia. ele vem com a igreja. En la primera parte, Na primeira parte, nadie ve Cristo levantando la iglesia, ninguém vê Cristo levantando a igreja, porque va a ser invisible, o sea, Cristo viene para la iglesia y el mundo no lo ve y ni tampoco a la iglesia. e ela vai ser invisível. Cristo vem para a igreja nem o mundo vê. Sin embargo, en la última parte, en la segunda parte, No entanto, na segunda parte da vinda, Cristo regresa con la iglesia Cristo regressa com a igreja y todo el planeta Tierra, todo el ojo le verá. e todo o planeta Terra, todo olho o verá. Esto acontecerá Isso acontecerá cuando es marcada la batalla del Armagedón, quando vem a batalha do Armagedon, la última batalla de la tribulación. a última guerra da tribulação. Ahí se abrirán las cortinas de la última dispensación, Aí vão se abrir as cortinas da última dispensação, que se llama el reino milenial, que se chama o reino milenar, o reino do milênio, que será el tiempo que Jesucristo estará gobernando físicamente por 1000 años sobre la tierra. será um tempo onde Jesus Cristo vai governar fisicamente a Terra por 1000 anos. 3 tipos de pueblos estarán en el milenio: 3 tipos de povos estarão no milênio: los supervivientes de la gran tribulación o de la tribulación, os sobreviventes da grande tribulação ou da tribulação, los glorificados, o sea, los justos resucitados y los justos transformados, glorificados, ou seja, os justos ressuscitados ou os justos transformados, y los que nazcan en el periodo del milenio. e os que nasçam no período do milênio. Estos que van a nacer en el milenio Esses que vão nascer no milênio serán resultados de los supervivientes de la tribulación, serão resultado dos sobreviventes da tribulação, porque los glorificados porque os glorificados no van más a producir simiente, o sea, no van a generar personas, no va a haber nacimientos de parte de ellos. porque os glorificados não geram mais sementes, não vão produzir pessoas, não vai mais haver nascimento a partir deles. Porque dice la Biblia, el propio Cristo dijo que los glorificados Porque a própria Bíblia, o próprio Cristo falou que os glorificados no se casan y no se dan en casamiento, não se casariam e não se dariam em casamento, pero serían semejantes a los ángeles en el cielo. mas eles seriam semelhantes aos anjos do céu. Por eso que va a haber nacimientos en la tribulación, E por isso vão haver nascimentos na tribulação. porque estos que nazcan allí en el milenio van a ser fruto de las relaciones que van a haber entre personas que sean las supervivientes de la tribulación. Porque eles vão ser resultado do relacionamento entre pessoas que sobreviveram da tribulação. ¿Cuáles los eventos que van a marcar la última dispensación, el milenio? Quais são os eventos que marcam a última dispensação, que é o milênio? Simplemente hay una responsabilidad a ser cumplida en el milenio: Também existe uma responsabilidade a ser cumprida no milênio: obedecer y adorar a Jesús. obedecer e adorar a Jesus. Pero va a haber un fracaso también en el milenio, Mas os homens também vão fracassar no milênio. una rebelión final. Uma rebelião final. ¿Por qué una rebelión final? Por que uma rebelião final? Porque antes que Cristo empiece a gobernar 1000 años sobre la tierra, Porque antes de Cristo governar durante 1000 anos a terra, Satanás será encarcelado, arrestado eles vão perder Satanás, ele vai ser preso en el abismo por 1000 años. no abismo por 1000 anos. Esto quiere decir Isso quer dizer
Satanás va a estar fuera de circulación por 1000 años. Satanás vai ser tirado de circulação por 1000 anos. Sin embargo, el pecado original seguirá Mas, contudo, o pecado original vai continuar actuando en los cuerpos de las personas naturales, es decir, de los supervivientes de la tribulación, O pecado vai continuar atuando no corpo das pessoas naturais, dos que sobreviveram à tribulação. y de los que nazcan en el milenio. Também dos que nasçam durante o milênio. Importante recalcar que los glorificados É importante ressaltar que os glorificados no tendrán más la influencia del pecado, não estarão mais sob a influência do pecado, porque sus cuerpos serán perfectos, inmortales e incorruptibles. porque seus corpos são perfeitos, imortais e incorruptíveis. O sea, deberíamos alabar a Dios porque el pecado ya no nos dominará. Teremos que glorificar a Deus porque já não seremos mais dominados pelo pecado. Nosotros que estaremos siendo glorificados no estaremos bajo el juzgo o el yugo del pecado. Nós que já estaremos glorificados não vamos mais estar debaixo do jugo do pecado. Y es noble que podamos en esta noche alabar a Dios y agradecerle. É importante que nessa noite a gente pode louvar e agradecer a Deus, Porque es algo muy grande, muy tremendo esto. porque isso é uma coisa muito grande, isso é tremendo. Cuando se termine el gobierno de Jesucristo en la tierra, 1000 años, Quando o governo de 1000 anos de Jesus Cristo termina na Terra, empezará el gran trono blanco. começará o grande trono branco. El objetivo del trono blanco O objetivo desse trono branco es juzgar a todos los muertos que murieron sin la esperanza de Cristo Jesús. é julgar todos aqueles que morreram sem ter a esperança de Cristo Jesus. Todos los que rechazaron el Evangelio, Todos os que recusaram o Evangelho. todos que dejaron el Evangelio y no se volvieron arrepentidos a Dios. Todos os que deixaram o Evangelho e não voltaram a se arrepender a Deus. Todos estos muertos serán juzgados. Todos esses mortos serão julgados. Ellos están, una parte de ellos hoy, Eles estão, uma parte deles hoje, en un lugar llamado lugar de tormentos, num lugar que é chamado lugar de tormento. que se llama infierno temporario. Se chama de inferno temporário. Y en la Biblia nos muestra que es conocido por dos palabras, en hebreo Sheol y en griego Hades. A Bíblia nos fala que é conhecido por duas palavras. Em hebreu, Sheol, e em grego, Hades. Estos muertos entonces, en el momento del trono blanco, Então, esses mortos, no momento do trono branco, serán resucitados ante la presencia del Supremo Juez. eles serão ressuscitados perante a presença do Supremo Juiz. ¿Y quién será ese Supremo Juez? Quem será esse Supremo Juiz? ¿El Padre? O Pai? No, Não. el Señor Jesucristo. O Senhor Jesus Cristo. Después que termine el trono blanco o el juicio del trono blanco, E quando acabar o trono branco, o juízo do trono branco, todos los sentenciados de este juicio todos que foram sentenciados nesse juízo serán echados en el lago de fuego y de azufre vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. y serán atormentados para todo siempre. E vão ser atormentados para todo sempre. Ahí empiezan los nuevos cielos y nueva tierra. E aí começam os novos céus e a nova terra. Perfecto. Vamos a cambiar de página. Esto creo que ya está en la pantalla. Ahí vamos a ver. A Soraya levantou a mão ali, pastor. Perfecto, perfecto. Adelante. Luis, una hermana levantó la mano. Ok, adelante, mi hermana. Eu tenho que perguntar, Soraya. Pastor, discúlpeme, no sé si sea correcto ya hacer una pregunta, pero con respecto a lo último que su merced acabó de decir del juicio ante el gran trono, Sí, de los muertos que el Señor levanta para el juicio, varias preguntas que he tenido desde hace mucho tiempo.
Vamos entonces por Es- partes porque es una parte un poquito prolija, entonces vamos por parte en parte, vamos a tratar de ayudarla con las respuestas. Soraya, Adelante. hablar despacio para que eu traduza também. Ok. Es, Ok. es correcto que los cristianos, cuando fallece un familiar, o sea, sí, un hermano en Cristo, un familiar de uno. Bueno, en mi caso, para hacer más clara la pregunta, mi mamá falleció, murió en Cristo, gracias a Dios. ¿Es correcto cremarla? ¿Dios está de acuerdo con que uno creme a las personas, a los familiares de uno que mueren en él? Bueno, a ver, el Se hermano uma va a pessoa que traducir. morreu em Cristo, se uma pessoa que morreu em Cristo, é correto biblicamente que se creme a pessoa se tem algum problema em cremar essa pessoa. Bueno, vamos por partes porque es una preguntita que produce un poquito de polémica y a veces confusión. Vamos em partes porque é uma pergunta polêmica e que muitas vezes traz confusão. La Biblia nos enseña en la primera carta a los Corintios, A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, si no estoy equivocado, a ver, para que yo tenga acá bien claro, a ver, debe ser el capítulo 6. Capítulo 6. Sí, el capítulo 6 de primera carta a los Corintios. no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, Déjeme ubicar acá el versículo. deixa eu encontrar o versículo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, Vocês ignoram que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, aquele que está em vocês, y el cual tenéis Dios y que no sois vuestros? o qual tem Deus que não é de vocês, Porque habéis sido comprados por precio. porque vocês foram comprados por um alto preço. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Glorifiquem a Deus com os vossos corpos, y en vuestro cuerpo los cuales son de Dios. o seu corpo, o qual é de Deus. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Este texto nos enseña Esse texto nos ensina que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Si seguimos leyendo los versículos que están antes y después de estos dos versículos que hemos leído, Se lemos os versículos que estão antes e depois desses versículos que lemos, vamos a encontrar lo que llamamos de contexto. vamos encontrar o que a gente chama de contexto. Ningún texto en la Biblia puede ser interpretado solo, aislado. Nenhum texto na Bíblia pode ser interpretado de maneira só, ailhado, Isolado, ok. isolado. Porque hay una ley bíblica llamada la ley de la hermenéutica bíblica. Porque existe a lei bíblica chamada de hermenêutica bíblica. Esto se enseña en los colegios, en las escuelas teológicas. Isso se ensina nos colégios e nas escolas teológicas. Cuando se interpreta aisladamente un texto bíblico sin su contexto, Quando a gente interpreta isoladamente um texto bíblico sem o seu contexto, podemos producir sin querer una herejía, podemos produzir sem querer uma heresia, afirmar lo que la Biblia no nos enseña. afirmar algo que a Bíblia não nos ensina. Leyendo este texto que hemos leído dentro de su debido contexto, Se lemos esse texto que lemos dentro do seu devido contexto, yo invito que vosotros leáis todo el capítulo 6, porque todo el capítulo 6 nos va a dar mucho respaldo para una correcta interpretación de estos dos versículos. eu peço para vocês que leiam todo o contexto do capítulo 6, porque ele vai dar um respaldo correto da interpretação desses Y dois la textos. conclusión que vamos a llegar es la siguiente. E a conclusão que a gente vai chegar é a seguinte: No podemos, mientras vivamos,
Não podemos, enquanto estamos vivos, hacer daños deliberados en contra de nuestros cuerpos. produzir danos deliberados contra o nosso próprio corpo. Es decir, debemos, de la mejor manera que podamos, Ou seja, que devemos, da melhor maneira que a gente possa, cuidar de nuestros cuerpos. cuidar dos nossos corpos. Sin embargo, hay, por una cuestión de cultura y tradición, No entanto, por uma questão de cultura e tradição, una idea de que la cremación sea algo pecaminoso. uma ideia de que se cremar as pessoas seja algo que seja pecado. Sobre todo porque en las naciones paganas, Sobretudo porque as nações pagãs, como por ejemplo Persia, Babilonia, como por exemplo a Pérsia, a Babilônia, y hasta mismo entre los romanos, e até mesmo entre os romanos, era muy normal la cremación. era uma coisa normal a cremação. Pero esta cremación era una cremación ritualística Mas essa cremação era feita com um ritual, para agradar y alabar a sus dioses. para adorar e agradar os seus deuses. Vuelvo a recalcar, persas, babilonios y romanos. Tenemos que estudiar el trasfondo histórico. Volto a enfatizar, nós temos os persas, os gregos e os romanos. Nós temos que estudar o contexto histórico. Cuando estudiamos el contexto histórico nos damos cuenta A gente estuda o contexto histórico, a gente se dá conta que era una cremación ritualística, que era uma cremação ritual, um ritual, con el blanco de agradar, alabar a sus dioses. com o intuito de adorar e agradar os seus deuses. Mientras tanto que en los días de hoy, en los días modernos, Mas, no entanto, nos dias de hoje, nos dias modernos, cuando se hace una cremación, quando fazemos uma cremação, es por cuestiones económicas y hasta mismo de higiene. são por questões econômicas e até mesmo de higiene. Entiendo perfectamente que hay un problema cultural Eu entendo que existe, nesse caso, um problema cultural. y por haber un problema cultural, una barrera cultural, E por existir um problema cultural, uma barreira cultural, muchos se van a sentir agredidos as pessoas se sentem ofendidas, agredidas, por echar mano de esta modalidad, es decir, la cremación. por causa dessa modalidade que é a cremação. Pero la Biblia, en ningún texto, Mas a Bíblia, em nenhum momento, em nenhum texto, ni el Señor Jesucristo, ni el apóstol Pablo, ni a los otros apóstoles que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, nem Jesus Cristo, nem Paulo, nem os outros apóstolos que escreveram as cartas, condenan la práctica de la cremación. em nenhum momento condenam a prática da cremação. Cuando la Biblia se pone en silencio respecto a varios temas o asuntos como estos, Quando a Bíblia se cala sobre vários assuntos como esse, entendemos o subentendemos que no hay algo raro o feo o negativo en hacérselo, a gente entende que não existe nada mal, feio ou negativo em relação ao assunto, o algo pecaminoso que esté ofendiendo a Dios. ou alguma coisa que seja pecado e ofenda a Deus. Pero respetamos, ¿no es cierto?, por una cuestión cultural, por una cuestión de mentalidad, los que han hecho mano de la cremación y los que no le gustan hacerlo. Mas a gente respeita porque de uma forma cultural aqueles que fazem a cremação e aqueles que não fazem. Pero la Biblia no hace ninguna condenación, no brinda ninguna condenación a esta práctica. Mas a Bíblia não fala de nenhuma condenação, não reporta alguma condenação a essa prática. Solamente la Biblia nos habla allá en el Antiguo Testamento la cremación ritualística. Somente a Bíblia nos fala no Antigo Testamento sobre a cremação feita de uma maneira com ritual, Y nada más. e nenhuma coisa mais. Perfecto. No sé si pude alcanzar la duda o satisfacer la duda de nuestra hermana. Pasamos al paso siguiente. Acredito que eu tenha esclarecido a sua dúvida, irmã. Né? Vamos passar para o próximo passo. Sí, señor. Muchísimas gracias, pastor. Dios lo bendiga.
Amén, amén. Bueno, vamos adelante. Vamos entonces ahora, la página fue cambiada. Ahora vamos a presentar a vosotros Vamos adiante, a página foi trocada, agora eu quero apresentar para vocês el orden cronológico de los hechos proféticos escatológicos. a ordem cronológica dos atos proféticos escatológicos. Son 12 acontecimientos en orden cronológica. São 12 acontecimentos que são em ordem cronológica. Una lástima que va a ser imposible, por lo menos hoy, hablar de sus detalles. Pena que vai ser impossível, pelo menos hoje, falar dos seus detalhes. Pero vamos a hablar un poquito de cada uno de estos 12 acontecimientos en orden cronológica. Mas vamos falar um pouquinho de cada um desses acontecimentos na sua ordem cronológica. Número 1. Número 1. El cumplimiento de las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. O cumprimento dos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Si quiere apuntar a usted, son 13 señales. Se vocês quiserem anotar, são 13 sinais. Estas 13 señales están en San Mateo 24, 1 al 13 y Lucas, sí, repito, San Mateo 24, 1 al 13 Esses sinais estão em Mateus 24, 1 e 13 y Lucas 21, 8 al 36. e Lucas 21, 8 ao 36. Este es el primer acontecimiento en su orden. Esse é o primeiro acontecimento na sua ordem. Ahora ustedes van a quedar asombrados. Agora vocês vão ficar assustados. ¿Cuál sería el segundo acontecimiento? De qual seria o segundo acontecimento? La manifestación del anticristo y del falso profeta. Manifestação do anticristo e do falso profeta. Y marcaría o marcará el inicio de la tribulación. Marcaria ou marcará o início da grande tribulação. Esto sería el comienzo de los 3 primeros años y medio. Esse é o começo dos 3 primeiros anos e meio. Estos dos personajes, es decir, el anticristo y el falso profeta, Esses dois personagens, ou seja, o anticristo e o falso profeta, harán ellos un pacto con la nación de Israel. vão fazer um pacto com a nação de Israel. Esto está planteado en Daniel capítulo 9, versículo 27. Está embasado em Daniel, capítulo 5, versículo 7. 9:27, Daniel 9:27. 9:27. Y segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 3. E 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 13. Ahora quiero llamaros la atención. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Cuando leemos 3 textos bien coordinados, y vamos a decir cuáles son estos 3 textos. Quando a gente lê 3 textos de forma coordenada, e vamos falar quais são esses 3 textos. El primer de ellos, segundo de Tesalonicenses 2, 1 al 3. O primeiro deles é 2 Tessalonicenses 2, 3. El segundo de ellos, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. O segundo deles, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Y el tercero de ellos, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. O terceiro deles, Coríntios 15, 51 e 52. Cuando leemos estos 3 juntos, coordinados, Quando lemos esses 3 juntos de uma forma coordenada, vamos a tener una grandísima sorpresa. vamos ter uma grande surpresa. Y la iglesia del Señor Jesucristo, E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, en verdad y de hecho, em verdade, em atos, en verdad y o de hecho, sea definitivamente, em numa verdade definitiva, no va a pasar por la gran tribulación. não passará pela grande tribulação. 100% no va a pasar por la gran tribulación. Falo com 100% que não vai passar pela grande tribulação. Sin embargo, va a asistir los primeros movimientos de la tribulación. No entanto, ela vai assistir os primeiros movimentos da grande tribulação. ¿Cómo es esto? Como isso?
Vamos a leer los textos y ahí vamos a aclarar eso porque está sonando medio raro. Vamos ler os textos, daí eu vou esclarecer isso porque está parecendo meio confuso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2. Sugiero, si usted tiene su Biblia, que la coja ahora. Eu peço para vocês que tenham suas Bíblias que a peguem agora. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Vamos ler Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. 2 e 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Mas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo y nuestra reunión con Él, e o nosso encontro com Ele, os rogamos, hermanos, rogamos aos irmãos que nos dejéis mover fácilmente que nos deixem se mover facilmente de vuestro modo de pensar, no seu modo de pensar ni os conturbéis, e não se conturbem ni por espíritu ni por palabra, nem por espírito e nem por palavras, ni por carta como si fuera nuestra, nem por cartas como se foram nossas, en el sentido del que el día del Señor está cerca. no sentido que o dia do Senhor está próximo. Vamos acá dar una pausa y explicarles el porqué de estos dos primeros versículos que hemos leído. Eu vou dar uma parada aqui e vou explicar para vocês por que desses dois versículos que lemos. ¿Cuál fue la razón que el apóstol Pablo escribió las dos cartas a la iglesia que estaba en Tesalónica? Qual que foi o motivo de Paulo ter escrito duas cartas para a igreja de Tessalônica? Pero en particular esta segunda carta. ¿Cuál fue la razón básica que Pablo escribió esta segunda carta a los tesalonicenses? Em particular, essa segunda carta. Qual foi a razão básica que ele escreveu essa carta? Empezó un tremendo rumor Começaram tremendos rumores en varias iglesias, incluso la de Tesalónica en Grecia, em muitas igrejas, inclusive na Tessalônica, na Grécia, y decían, Jesucristo ya vino y el anticristo está reinando. que falavam que Jesus Cristo já tinha voltado e que o anticristo estava reinando. Esto produjo pánico en muchas de las iglesias, Isso fez produzir muito pânico em muitas igrejas, sobre todo cuando el emperador romano Nerón sobretudo com o imperador romano Nero, empezó a matar en grandísima cantidad y perseguir a los cristianos. ele começou a matar em grande quantidade e perseguir os cristãos. De ahí entendieron, Nerón es el anticristo. Então eles entenderam que Nero era o anticristo. Y entendieron consecuentemente que Cristo ya había raptado la iglesia. E eles entenderam, né, que Cristo já tinha arrebatado a igreja. Entonces el pánico estaba generalizado. Então o pânico ficou generalizado. Sin embargo, el Espíritu Santo mueve a Pablo Mas, no entanto, o Espírito Santo movimenta Paulo para escribiros a los hermanos en Tesalónica para que escreva aos irmãos em Tessalônica y decir a ellos que no era nada de aquello. e falar para eles que não era nada daquilo. Por eso que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué quiere decir nuestra reunión con Él? Por isso que fala sobre a vinda de Cristo e o nosso encontro com Ele. O que quer dizer o nosso encontro com Ele? Esta reunión con Él es el rapto. Esse encontro com Ele é o arrebatamento. Entonces, Pablo está diciendo, el rapto no pasó todavía. Então Paulo fala, o arrebatamento não aconteceu ainda. El rapto no existió todavía. O arrebatamento não aconteceu ainda. Nerón no es el anticristo. Nero não é o anticristo. Por ello no hubo el rapto todavía. Para ele não existiu o arrebatamento ainda. Porque la iglesia sigue en la tierra Porque a igreja continua na terra, como en las demás otras iglesias. como todas as outras igrejas. Pero ya había estallado este rumor por prácticamente todas las demás otras iglesias. Mas esse rumor tinha se espalhado praticamente por todas as outras igrejas. Ahora fíjense con mucha atención el versículo 3, por favor, el versículo 3.
Agora preste muita atenção no versículo 3, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:3. 2 Tessalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, Que ninguém os engane de maneira nenhuma, porque no vendrá sin que antes porque ele não virá sem que antes venga la apostasía venha a apostasia y el hijo de perdición. do filho da perdição. Entramos en el versículo 4 que dice, Começamos no 4 que diz: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o qual se opõe e se levanta tudo aquilo que vem da parte de Deus, o es objeto de culto, que é objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, tanto que ele se senta no templo de Deus, como Dios haciéndose pasar por Dios. como Deus e fazendo-se passar por Deus. Mucha atención aquí, hermanos, por favor, mucha atención. Preste muita atenção aqui, por favor. ¿Qué Pablo está nos enseñando acá? O que Paulo está nos ensinando aqui? Y el arrebatamiento, el rapto, O arrebatamento, o rapto, no va a se llevar a cabo, não vai levar em consideração, no va a ocurrir não vai acontecer sin que antes ocurran en el orden cronológico sem acontecer nessa ordem cronológica dos acontecimientos. duas coisas, dois acontecimentos. Y acá el texto nos muestra el orden de estos dos acontecimientos. E esse texto nos mostra a ordem desses dois acontecimentos. Primer acontecimiento, número 1, la apostasía. Primeiro acontecimento, o número 1, é a apostasia. Segundo acontecimiento, la manifestación del hijo de perdición. O segundo acontecimento, a manifestação do filho da perdição. Yo os pregunto, E eu pergunto para vocês, ¿ya estamos viviendo días de apostasía? já estamos vivendo nesses dias de apostasia? Sim. Pregunto a vosotros, ¿estamos viviendo o no? A ver, ¿vosotros sabéis qué quiere decir apostasía? Vocês sabem o que quer dizer apostasia? Apostasía viene de la palabra griega apostasos. Vem da palavra grega apostasos. Esta palabra se repite por lo menos 39 veces en el texto del griego del Nuevo Testamento. Essa palavra se repete pelo menos 33 vezes no texto grego do Novo Testamento. 39 veces. 39 vezes. Y apostasos quiere decir E apostasos quer dizer desvío de la fe, se desviar da fé, desvío de la sana doctrina, se desviar da sã doutrina, desvío de la pureza original. se desviar da pureza original. Yo pregunto a vosotros, Eu pergunto para vocês, ¿hay iglesias que hoy se han desviado de la pureza de la Santa Biblia? tem igrejas que hoje se desviaram da pureza da Bíblia Sagrada? Yo pregunto a vosotros, ¿hay iglesias que hoy están desviadas de la sana doctrina, de la verdadera visión bíblica? Tem igrejas que estão desviadas da sã doutrina, da verdadeira 100% desafortunadamente. 100% desafortunadamente. Hay iglesias que no tienen pinta ni cara de iglesia. Tem igrejas que não tem nem aparência nem cara de igreja. Parecen con cabarets, Parecem cabarés, con casas bailantes, parece com casas de shows, con clubs, parecem clubes. iglesias que tienen oscuridad, Igrejas que são escuras, están soltando humos, que soltam fumaça. iglesias que están presentando muchísimas innovaciones, Igrejas que apresentam muitas inovações, con mucho lujo y todos sus detalles, com muito luxo em todos os seus detalhes, pero no tiene el culto centrado en Cristo, en su palabra. mas não tem o culto centrado em Cristo, na sua palavra. Estamos viviendo días dramáticos de apostasía Estamos vivendo dias dramáticos de apostasia. y se van a empeorar más todavía, E vai piorar muito mais ainda. más todavía, Mais ainda. más y más todavía. Muito mais e mais ainda. Ok, entonces la primera señal, el primer acontecimiento ya está entre nosotros. Então o primeiro sinal, o primeiro acontecimento já está entre nós. Solo falta el segundo, Só falta o segundo. la manifestación del hijo de perdición. A manifestação do filho da perdição. ¿Quién será este personaje? Quem será esse personagem?
Este será la primera bestia. Esse será a primeira besta. Apocalipsis capítulo 11, apúntelo, Apocalipsis capítulo 11 Anotem, Apocalipse capítulo 11, anotem. nos habla de dos bestias. Nos fala de duas bestas. Una que sale del mar, Uma que sai do mar otra que sale de la tierra. e outra que sai da terra. Tenemos que aprender a decodificar los tipos, los símbolos y códigos de la Biblia. Nós temos que aprender a decodificar os símbolos e códigos da Bíblia. La Biblia trabaja muchos con símbolos y códigos, A Bíblia trabalha muito com símbolos e códigos, sobre todo el libro de Apocalipsis, principalmente o livro de Apocalipse. un libro difícil de comprendérselo así nomás. Um livro que é muito difícil de se compreender de qualquer maneira. Por ello necesitamos entender y estudiar sus símbolos, Por isso nós temos que entender e estudar os seus símbolos, sus tipos os seus tipos y sus códigos. e os códigos. Si no entendemos sus símbolos, tipos y códigos, Se não entendemos os seus símbolos, tipos e códigos, si no conocemos al fondo estos símbolos, tipos y códigos, se não conhecemos profundamente esses símbolos e códigos, vamos a brindar cualquier clase de interpretación. vamos aceitar qualquer tipo de interpretação. Y esto nos enseña la materia o la ciencia de la teología llamada hermenéutica bíblica. E é isso que nos ensina a matéria chamada hermenêutica bíblica. Desafortunadamente, muchos ministros, pastores, no le dan bolilla a la importancia de esta materia bíblica, Felizmente, muitos pastores e líderes não dão importância a essa matéria bíblica, porque esta materia es la llave de la correcta interpretación del texto sagrado. mas é essa matéria que é a chave da interpretação correta do texto sagrado. Y sobre todo en un libro muy lleno de símbolos y códigos. E muito mais num livro que é cheio de símbolos e códigos. Y es el libro del Apocalipsis. Esse é o livro de Apocalipse. Mar en la Biblia habla de naciones. Mar na Bíblia fala de nações. Entonces la primera bestia saldrá de una entidad, de un conglomerado de naciones. Então a primeira besta ela sairá de uma nação, de um aglomerado de nações. Y este conglomerado de naciones ya sabemos cuál es hoy. E nós já sabemos qual é hoje esse aglomerado de nações. Que sería el área, el territorio del antiguo imperio romano. Que é Haia, o antigo território do Império Romano. ¿Y cuál es el conglomerado de naciones que hoy ocupa exactamente el área del imperio romano pasado? E qual é o aglomerado de nações que ocupa o lugar do Império Romano passado? La Unión Europea, A União Europeia. exactamente como usted escucha. Exatamente como você está escutando. El anticristo, la primera bestia, saldrá de la Unión Europea. O anticristo, a primeira besta, sairá da União Europeia. La segunda bestia, según Apocalipsis capítulo 11, A segunda besta, segundo Apocalipse capítulo 11, saldrá de la tierra. ela sairá da terra. Y la expresión tierra, E a expressão terra, como nos enseña por más de 48 veces en el Antiguo Testamento, como nos é ensinado em mais de 48 vezes no Antigo Testamento, señala a la nación de Israel. aponta para a nação de Israel. Entonces la segunda bestia Então a segunda besta será el falso profeta será o falso profeta. y saldrá desde Israel. E ele sairá desde Israel. Poca gente está sabiendo Poucas pessoas sabem que está faltando poquitito que falta só um pouquinho para se levantar el tercer templo judío. para que se levante o terceiro templo judeu. Hay una entidad en Israel hoy Existe uma entidade em Israel hoje llamado The Temple Institute, o sea, el Instituto del Templo. chamado de Templo o Instituto do Templo. Desde 1987, Desde 1987, el Instituto del Templo o Instituto do Templo, está se organizando en la reconstrucción eles estão se organizando para a reconstrução de todos los utensilios del Templo de Jerusalén. de todos os utensílios do Templo de Jerusalém. Hay una página web que yo puedo compartiros con vosotros,
Tem uma página na web que eu posso compartilhar com vocês. Está desafortunadamente escrito en inglés E desafortunadamente está escrito em inglês. y habla de todos los detalles. Que fala de todos os detalhes. Todos los utensilios del templo ya están preparados y listos. Todos os utensílios do templo já estão prontos para serem usados. Las vacas alazanas, llamadas las vacas rojas, As vacas alazanas, chamadas de vacas vermelhas, ya están listas y preparadas para el sacrificio. já estão prontas e preparadas para o sacrifício. Los sacerdotes con sus vestimentas, sus trompetas, sus utensilios ya están todos listos y preparados. Os sacerdotes com as suas vestes, suas trombetas e seus utensílios já estão todos prontos e preparados. Los utensilios del templo, tales como el candelero de 7 brazos, la mesa de los panes de la propiciación, los altares del incienso y del holocausto, todo está 100% listo. Todos os utensílios do templo, como a mesa do holocausto, o candeeiro, estão todos prontos, 100% prontos. Tony tiene una pregunta, por favor, adelante. El micrófono, Sônia. Es Apocalipsis capítulo 13, Luis. Sí, 13, perdón. 11 serían los dos testigos. Estaba pensando en los dos testigos. Gracias. Corregimos. Apocalipsis capítulo 13. Yo dice 11, pero 11 serían los dos testigos que vamos a hablar un poquito de ellos, pero sería capítulo 13, la bestia que sale del mar y después que sale de la tierra. Gracias, Tony. Tony está más joven, por eso que me está ayudando. Es mucha cosa en mi cabecita que es chica, ¿no? Sony tiene 4 terabytes, yo tengo solo 128 megas en mi memoria. Mi memoria es cortita, la de él es el tamaño de Estados Unidos. Muy bien, hermano. No estoy diciendo que Sony es un cabezón, no. Borramos esta idea. Bueno, hermanos. Bueno, entendemos entonces que todo ya está listo para la reconstrucción del tercer templo judío. Então entendemos que já está tudo pronto para a construção do terceiro templo judeu. Pero lo que falta de verdad para que se celebre la construcción de este templo, Mas o que falta verdadeiramente para que se celebre a construção do templo? la autorización del sitio de la construcción de este templo. A autorização do terreno para a construção desse templo. Pero ¿dónde en verdad debe ser levantado este templo? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? Aonde verdadeiramente tem que ser levantado esse templo? Em que terreno? Em que lugar? Oh, donde se encuentra hoy una mezquita islámica llamada Domo de la Roca. Onde se encontra hoje uma mesquita islâmica chamada Domo da Rocha. Y está justito en Jerusalén, E está justo em Jerusalém, en una parte alta de la ciudad, na parte alta da cidade, donde es territorio islámico. onde é um território islâmico. Pero pocos saben Mas poucos sabem que al costadito de esta mezquita islámica, que pertinho dessa mesquita islâmica, bien al costadito de la mezquita, bem do ladinho dessa mesquita, hay un espacio enorme, enorme, enorme. tem um espaço gigante, enorme, gigante. Y en este espacio va a ser construido el templo. E é nesse espaço que vai ser construído o templo. Pero tenemos un pequeñito problema, o un problemón. Mas temos um pequeno problema, um grande problema. Allí es territorio islámico. Ali é terra islâmica. ¿Y cómo los judíos podrán levantar un templo para adorar a Jehová, al Señor nuestro Dios, en un sitio islámico? Como que os judeus vão conseguir levantar um templo para adorar o nosso Deus Jeová em um terreno islâmico? A través de un acuerdo de paz Através de um acordo de paz entre israelíes y palestinos. entre israelitas e palestinos. Exactamente lo que usted escucha, hermanos. Va a haber un acuerdo entre israelíes y palestinos. Exatamente o que vocês estão escutando, irmãos. Vai haver um acordo entre israelenses e palestinos. Y puede que a cualquier momento se desarrolle este suceso. E pode ser que a qualquer momento esse acordo vire um sucesso. No sé si yo tendré tiempo de hablar porque este acuerdo será raíz
de la guerra que desde octubre del año pasado está pasando ali em Medio Oriente. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar para vocês, porque esse acordo vem desde essa guerra que começou em outubro do ano passado. Israel foi atacado por Hamas e Hezbollah. E esta guerra entre Israel, Hamas e Hezbollah Israel foi atacado pelo Hamas, e essa guerra entre Israel, Hamas e o Hezbollah é simplesmente o desarrollo, é um embrollo, é algo impressionantemente grande que tendrá um fim. isso é uma coisa que é grande, uma guerra que logo, logo vai ter um fim. E este final vai ser um acordo de paz. E esse final vai ser um acordo de paz. E quem vai celebrar este acordo de paz? E quem que vai celebrar esse acordo de paz? O atual electo presidente Donald Trump? O presidente atual eleito, Donald Trump? Não. Não. Ninguna autoridad conocida, o por lo menos que esté hoy conocida en el escenario mundial, lo hará. Nenhuma autoridade conhecida, ou que pelo menos hoje está conhecida no cenário mundial, vai fazer. Pero será el propio anticristo. Mas vai ser o próprio anticristo. Él ya está vivo, Ele já está vivo, trabajando en la Unión Europea, trabalhando na União Europeia, está en los bastidores. e ele está nos bastidores. Prácticamente nadie de la media internacional está viendo a él. Praticamente ninguém da mídia internacional está de olho nele. Pero él está movimentando, está haciendo sus movimientos Mas ele está se movimentando, fazendo os seus movimentos en los bastidores de la política europea. nos bastidores da política europeia. Va a ser una tremendísima sorpresa cuando él se manifieste. Vai ser uma grande surpresa quando ele se manifestar. Y cuando él se manifieste, Então, quando ele se manifeste, esto va a producir una conmoción mundial, porque todo el mundo a través de las redes de televisión va a ver esto, van a ver esto. e quando isso acontecer, vai ter uma grande comoção mundial, porque através das televisões todo mundo vai ver isso. Y va a haber de veras un acuerdo de paz entre árabes y israelíes. E vai ser um acordo de paz verdadeiro entre árabes e israelitas. Pero dice la palabra de Dios que en la mitad de la semana, o sea, en la mitad de los 3 años y medio, Mas a Bíblia fala que na metade da semana, ou seja, na metade dos 3 anos e meio, el propio anticristo va a entrar en el santo de los santos de este templo o próprio anticristo vai entrar no santos dos santos desse templo para que se cumpla la palabra de Daniel capítulo 9. para se cumprir a palavra de Daniel no capítulo 9. La abominación de la desolación. A abominação e a desolação. Jesús lo habló en San Mateo 24:34. Jesus falou em Mateus 24:34. Este hombre va a sacrificar un cerdo, una puerca, sobre la tapa del arca del pacto. Esse homem vai sacrificar um porco em cima da tampa do pacto. Así como se lo hizo Antíoco IV Epífanes en 169 antes de Cristo. Assim como fez Antíoco IV Epífanes en 169 antes de Cristo. no ano de 169 a.C. Porque este acontecimiento es planteado en los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeos. Porque esses acontecimentos são relatados nos livros apócrifos de 1ª e 2ª Macabeus. Cuando los ciros o los sirios dominaban la Tierra Santa Quando os sírios dominavam a Terra Santa. y este rey impío detuvo los sacrificios en el templo de Jerusalén. E esse rei deteu os sacrifícios no templo de Jerusalém. Así hará el mismo anticristo. Assim o mesmo anticristo vai fazer. La iglesia va a ver la manifestación del anticristo, A igreja vai ver a manifestação do anticristo. pero la iglesia no va a sufrir los daños que va a pasar en la tierra en este periodo. Mas a igreja não vai sofrer os danos que vai acontecer na terra nesse No período. podemos decir cuánto tiempo se llevará a cabo para adelante. Não podemos falar quanto tempo vai demorar para essas coisas acontecerem. Si va a ser días o meses después de la manifestación del anticristo.
que vão ser dias ou meses após que o anticristo se manifeste. Pero tras su manifestación Mas após a sua manifestação, va a haber el rapto de la iglesia. vai ver o arrebatamento da igreja. Ahora les voy a presentar dos otros textos. Agora eu vou mostrar para vocês dois outros textos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Apúntele y tenga muchísima atención acá. Anotem e tenham muita atenção aqui. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Así dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, Porque o próprio Senhor, con voz de mando, como vos lhe mandou, con voz de arcángel com voz de arcanjo, y con trompeta de Dios, com as trombetas de Deus, descenderá del cielo, descerá dos céus, y los muertos en Cristo resucitarán primero. e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. No 17, Luego nosotros los que vivimos, depois nós, os que vivemos, los que hayamos quedado, o que ficamos, seremos arrebatados juntamente con ellos seremos arrebatados juntamente com eles, en las nubes nas nuvens, para recibir al Señor en el aire. para receber ao Senhor nos ares. Y así estaremos siempre con el Señor. E assim sempre estaremos com o Senhor. Mucha atención aquí, por favor. Preste muita atenção aqui, por favor. Hay muchos que están por ahí predicando lo siguiente. Tem muitos que pregam por aí o seguinte: Vamos a escuchar todos la trompeta del rapto. vamos todos escutar a trombeta do arrebatamento. ¿Han escuchado eso de parte de algún predicador? Já escutaram isso da parte de algum pregador? Voy a repetir la pregunta. Todos nosotros vamos a escuchar la trompeta del rapto. ¿Han escuchado eso de parte de muchos predicadores? Vou repetir para vocês. Todos nós vamos escutar a trombeta do arrebatamento. Já escutaram algum pregador pregando isso por aí? Yo escuché por miles y miles de veces, Escutei milhões e milhões de vezes. pero no está esto en la Biblia. Mas isso não está na Bíblia. Lo que está escrito en la Biblia. O que está escrito na Bíblia? Versículo 16. Porque el Señor mismo, Porque o Senhor mesmo, acá está hablando de Jesucristo, que fala de Jesus Cristo, con voz de mando, com voz de con autoridade, voz de arcángel. voz de arcanjo. El texto griego nos enseña que Cristo va a decir algo cuando Él baje a la tierra. O texto grego nos ensina que Cristo vai falar alguma coisa quando descer na terra. Y un arcángel va a resonar lo que Él va a decir. O arcanjo vai replicar aquilo que ele falar. No sabemos qué arcángel es este. A gente não sabe qual é o arcanjo. La Biblia no dice su nombre. A Bíblia não fala o seu nome. El único arcángel mencionado en la Biblia O único arcanjo que a Bíblia menciona es Miguel, é a Miguel, que no quiere decir que es el único arcángel, que não quer dizer que seja o único arcanjo. pero es el único mencionado, nombrado en la Biblia. É o único que é mencionado que tem o nome falado na Bíblia. Entonces, cuidado para hacer muchas raras especulaciones, Mas então tomem cuidado para não fazer algumas especulações. porque he escuchado predicadores afirmar que va a ser Miguel acá, Porque eu já escutei pregadores afirmando que é Miguel que vai fazer isso. pero acá no se nombra, no se da nombre al arcángel, Aqui não se fala de nome, não se cita o nome do arcanjo. pero ese arcángel va a repetir la voz de mando de parte del Señor Jesús. Esse arcanjo vai replicar a voz da parte do Senhor Jesus. Y va a haber un toque de una trompeta. E vai haver o toque de uma trombeta. Y este toque de trompeta va a desatar la resurrección de los muertos. Vai ser esse toque de trombeta que vai desencadear a ressurreição dos mortos. Y por eso, leyendo con atención el versículo 16, Então, por isso, se eu leio com atenção o versículo 16, solo los muertos en Cristo, los que habrán de resucitar, são os mortos em Cristo que haverão de ressuscitar, escucharán esta trompeta. vão escutar essa trombeta. Los vivos no escucharán esta trompeta. Os vivos não escutarão essa trombeta.
Vamos a volver al Antiguo Testamento. Vamos voltar ao Antigo Testamento. Aprendemos que las trompetas tenían 3 funciones. Aprendemos que as trombetas tinham 3 funções. Convocar el pueblo para escuchar los oráculos de parte de Dios. Convocar o povo para escutar os oráculos da parte de Deus. Convocar el pueblo para prepararse para la guerra. Convocar o povo para se preparar para a guerra. Convocar el pueblo para levantar el campamento cuando la nube de la gloria de Dios se movía. Convocar o povo para desarmar o acampamento quando a nuvem de glória se movimentava. Fíjense esas 3 cosas o 3 funciones de las trompetas en el Antiguo Testamento. Preste atenção nessas 3 coisas, nessas 3 funções das trombetas no Antigo Testamento. Y aquí la trompeta tendrá una función. E aqui a trombeta também terá uma função. Convocar los muertos justos a la vida. Convocar os mortos justos da vida. ¿Apuntaron? Anotaram? Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, Logo nós, os que vivemos, los que hayamos quedado, os que temos ficado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes seremos arrebatados junto com eles nas para nuvens, recibir al Señor en el aire. para receber ao Senhor nos céus. Y así estaremos siempre con el Señor. E assim estaremos sempre com Ele. Sony tiene una pregunta, levantó la mano. Sí. Micrófono. No hay sonido, Sony. No hay sonido, no hay sonido. Yo sé que esto da para mucho más, pero hay algunos hermanos que me parece que no están entendiendo algunas cosas. Me gustaría que demos estos 15 minutos, 20 que nos quedan, Luis, para que puedan preguntar los hermanos, porque me están mandando mensajes. Yo ya me mandan imaginaba mensajes. eso, yo me imaginaba, por eso que traté de estirar un poquito la lengua, Es porque mucha- yo sé que es pan para mucha levadura. Es mucha información, Luis, mucha información para muchos hermanos, es mucha información. Es imposible, yo ya tenía en cuenta que esto sería humanamente imposible desarrollar ni 10%. Vamos No, adelante, sí, vamos. Luis. Vamos a dejar a las preguntas. Perfecto, está perfecto. Sony dice, yo que soy monaguillo o le obedezco. Los monaguillos tienen Está juicio bien, en el coco. Está abierto, hermano. Los que quieran preguntar a Luis sobre alguna de las cosas, alguna duda que tenga, por favor, hágalo ahora. Porque yo conozco a Luis, sé de su sapiencia, sé de su conocimiento, y nos va a tener, si él quiere, toda la noche aquí hablándonos de escatología, toda la noche, y no nos vamos a cansar. Yo no me canso de escucharlo porque aprendo muchísimo con él. Tengo la bendición de ser su amigo, de ser su hermano, y por ahí cuando tengo alguna duda siempre lo llamo y le digo, che, Luisito, porque sé de lo que tiene. Pero sé que muchos están con algunas dudas, así que por favor, yo voy a pedir, Luis, que en todo el amor del Señor, sí, dejemos estos 15 minutos que quedan para que puedan preguntar, ¿sí? Y yo sé que vamos a tener otra fecha más. No sé si este año, el miércoles que viene o el año que viene, pero vamos a tener otro miércoles más con vos. Así que va a ser una bendición. En diciembre yo tendría un miércoles. Estoy acá antes que empiecen las preguntas. A ver acá. En diciembre 18 de diciembre tengo libre. Sería Amén, amén. 18 de diciembre. Si quieren apuntar o si Sony quiere apuntar esta fecha, yo me pondría a la disposición. 18 de diciembre. ¿Cuántos quieren que Luis continúe el 18 de diciembre? ¿Cuántos quieren? Yo tengo la manito levantada. 2, ¿quién más? Eu também. 3, 4, 5. Todos quieren, Luis. Así que el 18 de diciembre. El Perfecto, 18 de diciembre. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner esta fecha ya como definitiva, a menos que el Señor vuelva antes. Si vuelve antes, va a ser complicado. Sí, va a Vamos a ser ser complicado. mejor en el cielo.
Bueno, como propuso nuestro hermano, vamos a dejar abierto para las preguntas. Podem perguntar, irmão. Quem tiver dúvida. Qué silencio, Dios mío. Hasta me Pastor, escucho una... yo voy a hacer como un recuento de lo que yo comprendo y de Perfecto. lo que comprendo, digamos, el conocimiento que tengo en mi mente, y su Sí, merced sí. me corrige si hay algo que no está bien. Por Y ahí supuesto. le hago la Adelante. pregunta. Adelante. Yo pienso, o bueno, lo que tú nos has enseñado y según la palabra, lo que sucede o el evento que ya nos compete a esperar es el rapto de la iglesia, es lo que ya continuaría en cuanto a las profecías que se establecieron o que nos dio el Señor. Entonces, obviamente eso depende de nuestro termómetro es Israel, y de lo que esté sucediendo con Israel depende ya que vayamos mirando cómo el tiempo se va acercando, pero pues no sabemos exactamente ni el día ni la hora. En cualquier instante, el Señor viene por la iglesia. ¿Hasta ahí voy bien? Hay que tener en cuenta, como dijo usted, dijo bien, pero no vamos a nos olvidar que, a ver si nuestro hermano traduce, no podemos olvidar Nós não podemos esquecer que aparte de las profecías volcadas hacia Israel, que mesmo com as profecias voltadas para Israel, hay un grupo de señales, que son 13, tem um grupo de sinais que são 13 sinais que están planteados en San Mateo 24, 1 al 13, que estão em São Mateus 24, 1 e 13, Lucas 21, del 8 al 36. Lucas 24, 36. Ô, João, teu microfone está muito baixo. Sí, el micrófono de usted, hermano, está muy bajo. A ver si puede mejorarlo. Aí está melhor? Ahora sí, ahora sí. Ahora, Ok. Bueno, tenemos que tener en cuenta el conjunto de varias profecías aconteciendo casi que a la vez. Nós temos que ter em conta o conjunto de várias profecias acontecendo tudo de uma vez. Claro, y que las profecías más céntricas o más importantes Que as profecias mais centrais e as mais importantes son aquellas que están ocurriendo con Israel. são aquelas que estão acontecendo com Israel. Porque Israel es el reloj de Dios. Que Israel é o relógio de Deus. Si hay un reloj profético de parte de Dios en la tierra, Existe um relógio profético de Deus na terra, se llama Israel. é chamado Israel. Entonces, entiende, hermana, es un conjunto de muchas profecías que van a estar ocurriendo una dentro de la otra. Então entenda, irmão, que é um conjunto de várias profecias que vão estar acontecendo uma dentro da outra, Pero teniendo el relieve la nación de Israel. tendo como foco a nação de Israel. Después de eso, Depois de tudo isso, va a haber la manifestación del anticristo vai se manifestar o Cristo y del falso profeta, e o falso profeta, porque ellos van a establecer un acuerdo de paz con la nación de Israel. porque eles vão estabelecer um acordo de paz com a nação de Israel. Este acuerdo de paz va a brindar el levantamiento del tercer templo judío. Para afirmar esse acordo de paz, vai ser levantado o terceiro templo judeu. Ahí sí, el próximo evento o acontecimiento, y no sabemos cuánto tiempo va a tardar, Aí sim, o próximo acontecimento, o próximo evento, a gente não sabe quanto tempo vai levar, va a ser el rapto de la iglesia. o arrebatamento da igreja. Alguien me preguntará, pero hace muchos años se enseña al revés. Mas alguém vai me perguntar, faz muitos anos que eles ensinam ao contrário. O sea, primero el rapto Primeiro o arrebatamento, y después la manifestación del anticristo. depois a manifestação do anticristo. Pero por el texto que hemos leído, Mas no texto que nós temos lido, no hace sentido esta cronología. essa cronologia não faz sentido. No es una idea mía, Isso não é uma ideia minha. es simplemente leer el texto. É simplesmente a gente ler o texto. Como el tiempo está demasiado corto y queremos dejar abierto para nuevas preguntas, Como o tempo está curto e queremos deixar aberto para outras perguntas, primera carta de Corintios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 y 52,
51 e no 52. Habla el momento exacto del arrebatamiento. Fala do momento exato do arrebatamento. ¿Y cuándo va a ser este momento exacto? Quando que esse momento exato vai ser? Cuando la última trompeta suene. Foi a última. Y ahí aprendemos que un grupo de trompetas va a sonar. Então que a gente entende que vai soar um grupo de trombetas. Van a ser 7 trompetas Vão ser 7 trombetas. en la primera parte de la tribulación. Primeira parte da tribulação. Permítame rápidamente leer el versículo 52, 1 de Corintios 15, 52. Eu ler rapidamente o versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se trocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué final trompeta es esta? Que trombeta final é essa? Es la séptima É a sétima de un grupo de 7 trompetas de um grupo de 7 trombetas. que serán sonadas, tocadas en la primera parte de la tribulación. Serão tocadas na primeira parte da No tribulação. estoy forzando el texto, Eu não estou forçando o texto. estoy desplegando el texto. Estou desenrolando o texto. Y ahí van a preguntar por qué se ha enseñado al contrario, la orden al revés. Alguns vão me perguntar por que ensinar ao contrário, na hora contrária. La única respuesta que puedo dar A única resposta que eu posso dar es que no se han considerado los 3 textos que les he planteado. é que eles não consideraram os 3 textos que eu coloquei para vocês hoje. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Segunda Tessalonicenses 2, 3. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Primeira Tessalonicenses 4, 16, 17. Y Primera de Corintios 15, 51, 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Me quedo por acá por causa que otros hermanos quieren hacer la pregunta. Si no pude satisfacer a su inquietud, hermana, 1000 perdones porque el culpable es el tiempo. No, pastor, ya me quedó más claro, sí, señor. Gracias, porque yo también había sido enseñada creyendo que primero se levantaba la iglesia y luego sí, o sea, que nosotros no íbamos a ver este suceso del anticristo y su gobierno acá en la tierra, sino que ya íbamos a estar en el cielo con el Señor los 3 años y medio de recompensas, por decir así. Y mi última pregunta sería, ¿quiénes se quedarían del rapto, pastor? ¿Cómo? Repítalo. ¿Quiénes se quedarían? Porque también o tengo entendido que hay personas que no serán raptadas con el Señor. Los cristianos que no estén en alerta, en estado de preparación, ¿no es cierto? Y los impíos que no han recibido a Cristo Jesús. Y ahí, ¿qué va a pasar con estos que se quedan? A ver si el hermano traduce. Os cristãos que não estavam alertas, não estavam atentos para a volta de Jesus, e os gentios que não aceitaram Jesus. E o que vai acontecer com esses que ficaram? La única manera es para que se salven. A única maneira para que esses se salvem es que rehúsen recibir la marca de la bestia y su señal. Que se recusem a receber a marca da besta e o seu sinal. Porque dice la escritura con todas las palabras. Que a escritura fala com todas as letras. Porque aquel que recibe la marca en la mano derecha, en la frente, porque aquele que recebe a marca na mão direita e na testa, estos serán condenados. Esses já estão condenados. Pero si se rehusan a recibir esta marca, mas os que se recusam a receber essa marca, serán muertos. Serão mortos. Serán degollados. Serão degolados. Como dicen en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Como fala em Apocalipse 20, capítulo 10. Estos serán los mártires de la tribulación. Esses vão ser os mártires da tribulação. Morirán por amor a Cristo. Vão morrer por amor a Cristo. Y resucitarán antes del milenio. E vão ressuscitar antes do milênio. Esto es tremendo. Isso é incrível. Esto es lindo, es maravilloso. Isso é lindo, maravilhoso. Lo importante es que podamos todos subir. O
O importante é que todos nós possamos subir. Pero si desafortunadamente alguno de nosotros, empezando por mí mismo, Se por alguma coisa, alguns de nós, começando por mim, vengamos a quedarnos, vamos a ficar, la única manera de salvación va a ser a única maneira da salvação vai ser a través de la muerte nuestra, através da nossa própria morte, sin negar a Cristo, sem negar a Cristo. porque ahí seremos como los mártires de la tribulación. E vamos ser como os mártires da tribulação. A ver si pudimos alcanzar la inquietud de nuestra hermana. Si no, vamos a hacer el segundo capítulo en 18 de diciembre. A ver, otra preguntita, si hay. Sabia? Vai, Luiz. É uma questão aqui, você falou que todos que não receberem a marca serão salvos, né? Sí. Isso. Mas a Bíblia diz que só Cristo salva, e algumas pessoas que vão receber a marca não vão receber porque estão negando o anticristo e aceitando Jesus. Como o Mashid, que é o falso messias do Islã. As pessoas vão rejeitar o Mashid porque ele não é Maomé, mas não é porque ele não é o Cristo. Eles vão contra esse caminho. Então, primeiro, é só Jesus Cristo que salva. A única maneira de ir para o céu é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas aí aqueles muçulmanos que não reconhecerem Jesus como Salvador, mas só creem que o Mashid é o anti-messias, que é o próprio Maomé, né? Como que eles poderão entrar no céu? Eles não estão negando o anticristo por causa de Cristo, mas sim por causa de Maomé. Bueno, una cosa es muy segurísima. Sé que es una pregunta curiosa que se plantea algo razonable, pero vamos a entender que mientras estuvieron en la vida antes de la tribulación, toda persona en la faz de la tierra ganó la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Habla en portugués o habla en español? A ver. ¿Cómo hacemos, Sami? Voy traduciendo acá, pastor. Ok. Todos los musulmanes en la faz de la tierra, todos os muçulmanos na face da terra, de alguna forma o de otra, de uma forma ou de outra, han recibido una oportunidad de escuchar el Evangelio. tiveram uma oportunidade de escutar sobre o Evangelho. Esto nos enseña la carta a los romanos, Ensina na carta aos Romanos, capítulo 1 del versículo 18 al 25. 1 do versículo 18 ao 25. Sugiero al estimado hermano Luis Claudio que lea con atención Romanos 1, 18 al 25. Eu prefiro ao Luiz que pega Romanos 18 do 1 ao 25. Dentro de este grupo de versículos, Nesse grupo de versículos, vamos a encontrar las 7 leyes que Dios ha dejado. vamos encontrar as 7 leis deixadas por Deus. La ley de la conciencia, A lei da consciência, la ley de la naturaleza, da natureza, la ley de la escritura revelada. a lei da revelação das... Si usted quiere, después puedo compartir una gráfica con estas 7 leyes. Se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar um gráfico com essas 7 leis. Seria bom, Todos pastor. los seres humanos serán juzgados Todos os seres humanos serão julgados, y condenados condenados, en base de estas 7 leyes. baseado nessas 7 leis. Porque estas 7 leyes, Porque essas 7 leis, por increíble que pueda parecernos, incrível que possa parecer, es el resumen, el condensado de todo el Evangelio. é o resumo condensado de todo o Evangelho. Porque tenemos la idea única que el Evangelio Porque nós temos uma ideia fixa de que o Evangelho, está concentrado o en los 4 evangelios que está ou concentrado nos 4 Evangelhos, o solamente en el Nuevo Testamento. ou somente no Novo Testamento. Pero nos equivocamos, Mas isso é um equívoco. porque Pablo resume de una manera maravillosa y estupendísima Porque Paulo resume de uma maneira maravilhosa e estupenda
el contenido general de todo el evangelio en 7 leyes. O conteúdo geral de todo o evangelho em 7 leis. Está en Romanos, repito una vez más, capítulo 1 del versículo 18 al 25. Está em Romanos capítulo 1, do 18 ao 25. Esto se aplicaría también, por ejemplo, Isso também se aplicaria, por exemplo, a los indígenas de Brasil y de otras naciones aos indígenas do Brasil e de outras nações, que nunca recibieron la visita de un misionero predicando el evangelio. para receber um missionário pregando o evangelho. Si ellos no recibieron la visita de un misionero predicándoles el evangelio Se eles não receberam a visita de um missionário pregando o evangelho y murieron, e morreram, ¿Dios será injusto en juzgarlos, enviándoles al infierno? Deus será injusto em julgá-los e enviá-los ao inferno? No, Não, porque ellos de alguna forma conocieron una o más de estas 7 leyes. porque eles de alguma maneira conheceram uma ou mais dessas 7 leis. Yo voy a compartir con Sony esta gráfica y usted va a entender con muchísima claridad, porque el tiempo no nos permite entrar en muchos detalles, pero usted va a entender. Pero la respuesta es, todos reciben en vida una oportunidad. Entonces, estos que van a ser engañados por el Al-Mahdi, en verdad, porque la pronuncia es Al-Mahdi, van a ser engañados por su propia deliberación, por su propia elección. Então todos têm essa oportunidade, né? Eu vou compartilhar com o Sony depois a gráfica dessas leis, para ele colocar no grupo, mas é isso mesmo, os que seguem esse Mahdi, de alguma maneira eles tiveram uma oportunidade, vão ter uma oportunidade. Perfecto. Lo siento, hermano Luis, por no extenderme en la respuesta. Es más larga que el discurso de suegra. Desculpa por a resposta certa, porque é mais comprida que de sogra. A ver, ¿más alguna otra pregunta? A ver, Luis, tengo acá una. Sí, suéltala. Hay también la hermana Jazmín Eleanor levantó la mano. Perfecto. Sonia, adelante. Me preguntan, ¿qué opinión tiene al respecto a las fechas de la venida del Señor? Hay un personaje que dice que el Señor viene el 21 de noviembre. Qual é a sua opinião sobre a vinda de Jesus? Tem uma pessoa que está falando que Jesus vem dia 21 de novembro. Te voy a pasar después el video, el video para que lo veas. Bueno, para que vosotros entendáis, traduzca, mi hermano querido, para que vosotros entendáis, Vocês entendam? los los adventistas del séptimo día Os adventistas do sétimo dia tuvieron una profetisa tiveram uma profeta llamada Ellen White. de Ellen White. Ella profetizó más de 4 veces la fecha de la venida del Señor. Profetizou mais de 4 vezes a vinda do Senhor Jesus. Profetizó la primera fecha, Profetizou a primeira data, no funcionó. não deu certo. Profetizó la segunda, Profetizou a segunda data, no funcionó. não deu certo. Profetizó la tercera fecha, Ela profetizou a terceira data, no funcionó todavía. bem. Profetizó la cuarta. Profetizou a quarta. Y ahí preguntaron a ella, ¿qué le pasó? Então perguntaram para ela o que aconteceu. Perdí los cálculos, nada más. Ela falou, eu me perdi nas minhas contas, somente isso. Y ahí se cayó. Então ficou quieta. Así que no me sorprende que hoy, Sony y hermanos, Então não me surpreendo hoje que Sônia, muchos están ahí poniendo fechas para crear alboroto, muitos colocam datas para criar alvoroço, sensacionalismo y aplausos. Pero el Señor Jesucristo dejó bien claro isso deixou bem claro. que no podemos poner fechas. Não temos que colocar datas. Por eso que Él ha dejado las señales, Por isso que ele deixou os sinais, para que pudiéramos identificar los tiempos. a gente poder identificar os tempos, Pero poner fechas, no. mas colocar uma data não. Podemos identificar, por ejemplo, que ya voy a contestar la próxima pregunta.
Podemos identificar, por exemplo, já vou responder a próxima pergunta. Jesucristo dijo allá en San Mateo capítulo 24, Cristo falou em Mateus capítulo 24, no pasará de esta generación que não vai passar dessa geração, antes que todas estas cosas acontezcan. antes que todas essas coisas se cumpram. Jesús utiliza una palabra griega en este texto, Jesus usa uma palavra grega nesse texto, guinea. Guinea. Y esta palabra guinea e essa palavra guinea suena a los oídos de los hebreos, de los judíos que estaban escuchando. ela soa nos ouvidos dos hebreus e judeus que estavam La escutando, referencia al Salmo 90, versículo 10. em referência ao Salmo 90, versículo 10. Y ellos quedaron bien impactados cuando escucharon Jesús decir esto. Eles ficaram totalmente impactados quando Jesus falou isso. El Salmo 90, versículo 10 dice lo siguiente: Salmo 90, 10 diz o seguinte: los días de nuestra edad os dias da nossa idade son 70 años. são 70 anos, Si los más robustos son 80 años. os fortes são 80 anos. Me detengo en esta parte de este texto. Eu vou me deter nessa parte desse texto. El Señor Jesús estaba hablando a judíos Jesus estava falando para judeus y estaba hablando un par de profecías relacionadas con Israel en el futuro. ele estava falando de um par de profecias relacionadas a Israel no futuro. Y aquí Jesús está dejando una pista, una huella, E aqui Jesus deixa uma pista, uma marca, queriendo decir a los judíos falando para os judeus y mientras todo un grupo de profecías relacionados a Israel no se llevaran a cabo, enquanto um grupo de profecias direcionadas para Israel não acontecerem, él no volvería a la tierra. não voltaria para a terra. Y cuando leemos con atención el capítulo 24 de San Mateo, E quando a gente lê com atenção Mateus 24, él utiliza la figura de la higuera. ele utiliza a figura da Higuera. Figueira. Y la higuera sabemos que es el símbolo de la nación de Israel. E sabemos que a higuera é o símbolo da nação de Israel. Déjeme leer rapidito este texto porque si no leo puede quedarse como algo de mi cabeza o de mi entendimiento. Deixa eu ler esse texto rapidinho para não parecer algo da minha cabeça, do meu entendimento. San Mateo capítulo 24. Mateus 24. Lugar San Mateo capítulo de número 24. Ok. Versículo 32 dice, 24, 32. 4:32. De la higuera aprended la parábola. Aprende Cuando ya su rama está tierna já o seu ramo está terno y brotan las hojas, e as folhas nascem, sabéis que el verano está cerca. você sabe que o verão está próximo. Así también vosotros, Assim também vocês, cuando veáis todas estas cosas, quando acontecerem todas essas coisas, conoced que está cerca a las puertas. conheçam que está perto às portas. De cierto os digo que no pasará esta generación De certo eu falo para vocês que essa geração não passará hasta que todo esto acontezca. até que aconteça tudo isso. Y Jesús está enseñando acá, O que Deus está ensinando, Jesus está ensinando aqui, la higuera un día florecería. que a figueira um dia floresce. La higuera es Israel. A figueira é Israel. Y cuando ella empezó a florecer, E quando que ela começou a florescer? 14 de mayo de 1948. Em 14 de maio de 1948. Apunte esta fecha, 14 de mayo 1948. Nota essa data, 14 de maio de 1948. Fecha de la fundación del Estado de Israel. É a data de fundação de Israel. Ahí usted va al Salmo 90, 10.
Então voltamos ao Salmo 90:10, que dice 70 años a 80. que fala de 70 a 80 anos. Jesús está nos enseñando O que Jesus nos está ensinando y enseñando a los judíos para los cuales hablaba. e falando para os judeus do qual ele estava Y falando, su venida no se llevaría a cabo que a sua volta não se concretizaria antes que un par de profecías volcadas hacia Israel antes que par de profecias voltadas para Israel se cumpliera dentro de este rango de fechas o de este rango de tiempo. se completasse dentro desse ramo de tempo, dentro desse tempo determinado. 1948 más 70, 2018. 1948 mais 70, 2018. 1948 más 80, 2028. 1948 mais 80, 2028. Es decir, entre 2018 y 2028 estarían cumpliendo un grupo muy fuerte y acelerado de profecías volcadas a Israel. Ou seja, entre 2018 e 2028 se cumpririam muitas profecias direcionadas a Israel. Y la venida del Señor entonces podría ocurrir antes, en el transcurso o un poco después del 2028. Então a vinda de Jesus poderia acontecer durante 2028 ou um pouco depois de 2028. Ahora pensemos en algo y vamos a dar espacio para la próxima pregunta. La Agenda 2030. Então agora vamos pensar numa coisa e vamos deixar espaço para a próxima pergunta. Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? O que é a Agenda 2030? Es el plan perfecto de organización del gobierno global del anticristo. É o plano perfeito de organização do governo global em volta do anticristo. Está este site en la página web, internet. Pulse allá en Google, Agenda 2030, y usted se va a sorprender. ¿Qué dice esta Agenda 2030? Existe esse site, pesquisem no Google Agenda 2030 e você vai se surpreender com o que fala lá. Todo que está en la Agenda 2030 Tudo que tem na Agenda 2030 empezó después de la pandemia. começou depois da pandemia. Está ocurriendo ahora Estão acontecendo agora. y va a se desarrollar hasta el punto máximo que va a ser el año 2030. E vai acontecer até o ponto máximo que vai ser o ano de 2030. No estoy afirmando que Cristo va a venir 2030, Eu não estou afirmando que Cristo vai voltar em 2030. pero tenemos una señal fuertísima que estamos muy cerca de su venida. Isso é um sinal muito forte de que estamos próximos da sua vinda. Y desafortunadamente muy pocos están entendiendo esto. Infelizmente, muito poucos estão entendendo isso. Me detengo por aquí para la próxima pregunta. Una más y Sí, terminamos. adelante. Adelante. O Emerson, eu acho que levantou a mão ali. Olá, boa noite a todos, Shalom. Shalom. Ó, calhou bem a pergunta que eu ia fazer a respeito aí, que já até falou do Agenda 30, né, 2030. Eu queria saber, senhor Luiz, o que o senhor pensa a respeito do ano de jubileu, né, que a cada 50 anos ou 49 anos que Israel comemora, né? É um ano que, na tradição judaica, era o ano que era perdoado as dívidas, devolvidas as terras, e é bem nesse período da Agenda 2030, né? Entre 2020 e 2029. Então, acaba abrindo a nossa mente a respeito. E eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais disso aí, porque eu estava esperando e pedindo a Deus aqui que entrasse nesse assunto para não ficar vago, né? Um espaço de informações aí. Es una pena que tendría que ocupar más 30 minutos, solo para dar una introducción, una lástima. Pero voy a apuntar el 18 de diciembre, si puedes estar, vamos a hablar esto con detalles. Ok. Sim. Fique minha pergunta aí. Grato. Perfecto. Tony, a ver si tiene más una y terminamos o como usted quiere. No, vamos a terminar ya, ¿sí? Vamos a terminar. Gracias a cada uno de los que estuvieron.
Vamos a orar por la Amén. esposa de Luis. Vamos a orar por la esposa de Luis para que el Señor haga la obra en ella. Y bueno, Dios nos dé vida. Si el Señor no viene antes, como dijo Luis, vamos a tener el 18. Así que usted ya venga preparado con todas sus preguntas, con todas sus preguntas. Y yo sé que Luis va a contestarles, ¿sí? Tienen un teléfono ahí en la presentación donde está Luis, pueden mandarle. ¿Dónde puede conseguir esta grabación? La vamos a pasar, hermano, la vamos a pasar. Los hermanos me van a pasar, después yo le voy a pasar a cada uno, ¿sí? Bueno, voy a compartir el grupo y voy a compartir con los demás, ¿está bien? Eso. Sony, me permite una humilde sugerencia. Sí, quepa esta sugerencia. Vamos a ver si hay, no quiero forzar la situación, la posibilidad en el 18 estar por Zoom, porque es un aplicativo gratis que se puede bajarlo en los teléfonos, en las pantallas de computadora, de tablets, de iPads. A ver si fuera posible, entonces quizás intentaremos hacerlo por Zoom, porque de ahí voy a poder trabajar bien con las diapositivas y las diapositivas estarían aclarando mucho más rápido. Por desgracia, hoy no fue posible porque yo no conozco el manejo en Google Meet. Sé que hay, pero no conozco y quizás algunos de los hermanos también por falta de hábito no saben cómo hacerlo, ¿entiende? La hermana Juliane está dando una sugerencia. Podemos empezar más temprano, el 18 de diciembre, esto con el capo Sony, él que va a decidir si podemos, de parte mía estoy bien. Ahora son dos sugerencias, si se puede pensar más temprano o si podemos quizás echar mano del Zoom. Si no es posible, intentamos de nuevo o hacemos como estamos con Google Meet. Pastor, vou abrir isso aí, Luiz, ele é Zoom, e compartilha o link com o Sony nos põe o link e entramos no Zoom, sem problema. Ok, como ustedes quieran, en acuerdo con Sony. Sony es el presidente de vosotros. Yo soy el monaguillo, yo sigo las huellas de Sony. Con buena seguir las pisadas del maestro Sony.